La historia de los videojuegos, de los 16 bits a los gameplays online. Los videojuegos son una industria que ha evolucionado a pasos agigantados, y en las siguientes décadas seguramente seguirán siendo un sector en amplio desarrollo. En tan solo unos cuantos años, hemos dado importantes saltos a nivel gráfico, de jugabilidad, nivel de ventas e incluso algunos de los videojuegos se han convertido en auténticos íconos de la cultura popular. El día de hoy haremos un breve repaso por la historia de los videojuegos para brindarte un esquema sobre el cómo han ido evolucionando. Iremos desde un entorno simple, donde solo podíamos direccionar una bolita y conducir su movimiento, hasta auténticos entornos invasivos a los cuales podemos tener acceso en la actualidad. La primera generación de videojuegos vino con el lanzamiento del Magnavox Odyssey. Podemos decir que la idea de los videojuegos surgió de la creatividad de Ralph Baer, quien ideó la posibilidad de crear una televisión con la cual el usuario pudiera interactuar. Estos juegos eran sumamente sencillos, apenas podían hacer movimientos, pero sin duda fueron el antecedente principal de los videojuegos. Ya contaban con mandos y la posibilidad de crear entornos de juegos diferentes en función del software. El icono principal de esta generación de videojuegos es el Atari, que popularizó el juego Pong. La segunda generación de videojuegos vino con el lanzamiento del Atari 2600, lanzada en 1977. Su éxito fue tal que se posicionó como el mejor fabricante durante los años 70 y principios de los 80, siendo sumamente popular y brindando una experiencia mucho más realista en cuestión de gráficos conforme a la incorporación de nuevas tecnologías. La tercera generación vino para presentarnos a las empresas japonesas en el mundo de los videojuegos, con la irrupción de Nintendo en 1985, cuando lanzó la popular Nintendo Entertainment System. Además, este increíble lanzamiento fue acompañado de otro gigante del mundo de los videojuegos con la Sega Master System, que trajo como consecuencia que aparecieran las nuevas consolas portátiles como la Game Boy y Atari Lynx. Sin duda, estos videojuegos sentaron un precedente en la historia, brindándonos la posibilidad de acceder a una gran cantidad de títulos y a la opción de jugar en entornos sumamente novedosos, ampliando no solo el catálogo, sino también el número de jugabilidades en las que podríamos jugar y divertirnos en compañía de nuestros amigos y familiares. La nueva generación de videojuegos llegó con SNES de Nintendo y la Sega Genesis, brindando un afianzamiento del éxito comercial que habían tenido los predecesores de ambas consolas. En esta generación se dio el afianzamiento de la industria, ya que muchos personajes y títulos se consolidaron a nivel mundial. Incluso hoy en día son parte de nuestra cultura popular y siguen apareciendo nuevos títulos. En el caso de Nintendo podemos hablar de personajes como Mario Bros. Y Donkey Kong, los cuales, si bien ya han aparecido durante la generación anterior, en esta su popularidad trascendió más allá del mundo de los videojuegos. En el caso de Sega, uno de los personajes más importantes fue Sonic y aparecía un nuevo competidor como lo fue la Neo Geo. Esta generación se caracterizó por la consolidación de los procesadores de 16 bits, agregando controles con más botones y un audio estéreo el cual aumentaba el nivel de inmersión de los jugadores. Hasta este momento podríamos establecer una división en cuanto a la generación de videojuegos por la cantidad de bits en los procesadores. Sin embargo, la quinta generación comenzaba en 1993, dio una rápida transición de los 32 bits a los 64, incluso llegando al 3D. Esta nueva generación surgió en 1994, cuando los gigantes de la industria fueron lanzados, hablando de Sega Saturn y PlayStation. Además de otro gigante, Nintendo también hizo su incursión con una de las consolas más populares de la historia, el Nintendo 64. Si la anterior generación fue el asentamiento de los personajes como parte de la cultura popular, esta nueva generación se caracterizó por abrirse paso realmente como un producto de consumo, convirtiéndose en una plataforma del entretenimiento con espacio para todos los lugares del mundo, en el cual los juegos se volvieron auténticamente un éxito en el mercado. Ahora los videojuegos no solamente eran un producto de nicho, sino que era un mundo ampliamente atractivo para los fabricantes, razón por la cual se disparó la rápida evolución en el mundo de los videojuegos.
Dentro de esta generación destaca el increíble aumento del catálogo de los juegos, principalmente viniendo de la PlayStation, y un increíble salto a la jugabilidad 3D, la cual llegó principalmente con títulos de la Nintendo 64. Otro popular lanzamiento de Nintendo durante esta generación fue la Game Boy Color. Sin duda, después del rápido crecimiento de la industria de los videojuegos, había una importante incógnita sobre qué es lo que vendría después en la sexta generación, la cual comenzaba a finales del 98 con el lanzamiento de la última consola de Sega, el Dreamcast, consola que generó un mundo lleno de dudas. Dreamcast no pudo competir con los éxitos de los gigantes Nintendo y Sony, quienes repetirían la fórmula que ya les había dado tanto éxito. En el caso de Sony, lanzó en 1999 su PlayStation 2, consola que es considerada la más vendida en la historia, con más de 150 millones de unidades. Además, esta nueva generación resalta por la incursión de un nuevo gigante en la industria, como lo fue Microsoft con su consola llamada Xbox. Estas generaciones resaltan por apostar por una jugabilidad nunca antes vista, con mandos cada vez más adaptados a la experiencia del jugador en cada título, además agregando un ingrediente que se ha vuelto clave en la industria de los videojuegos, como lo es la posibilidad de acceder a una jugabilidad multijugador más allá de las limitaciones físicas con las que contaba cada consola. Con la llegada de la Xbox y el PlayStation 2, aparecieron también las conexiones de Internet, las cuales ofrecían servidores en línea para que los jugadores pudieran interactuar con jugadores de todo el mundo conectados a la red global. En esta generación, el gigante Nintendo no se quedó atrás, lanzando la GameCube, además de una nueva versión de su consola portátil, la Game Boy Advance. Si bien hasta este momento ya podemos ver una importante evolución en el mundo de los videojuegos, la siguiente generación daría un salto consolidando toda la evolución anterior, sobre todo aumentando el procesamiento multinúcleo, incrementando la capacidad de los dispositivos de almacenamiento con la llegada del formato Blu-ray. La séptima generación mejoró todos los avances anteriores, agregando también controles inalámbricos, los cuales fueron un importante salto en cuanto a la jugabilidad, ya que los cables podían entorpecer la calidad de los movimientos, además de que los sistemas inalámbricos no ofrecían demasiado retraso como para afectar la jugabilidad. Esta generación destacaba principalmente por la distribución de los juegos de Internet, que si bien los Blu-ray ofrecían importantes ventajas, realmente se convirtieron en un elemento que no ofrecía grandes diferencias por encima de las compras digitales. Las consolas principales de esta séptima generación fueron la Xbox 360 de Microsoft, la PlayStation 3 de Sony y la Wii de Nintendo. Otra área principal en esta generación fueron las consolas portátiles, las cuales se convirtieron en un importante activo de estas nuevas compañías con la PSP y la Nintendo DS. En este momento, las consolas de videojuegos ya son consideradas auténticos centros de entretenimiento, siendo un elemento imprescindible de muchos de los hogares en el mundo. Y la octava generación vino para posicionar al mundo de los videojuegos al mismo nivel que otros tipos de entretenimiento como el mundo artístico, el deporte y la reproducción en streaming. En todas estas áreas del entretenimiento destaca el ascenso de Internet, donde el consumo se movilizó de los formatos físicos a los almacenamientos digitales. En este caso, el mundo de los videojuegos no se quedó atrás, con consolas como la Wii U, el Xbox One y la PlayStation 4, los cuales se convirtieron en auténticos abanderados de los juegos digitales. Finalmente, la novena generación llegó con la Nintendo Switch, un nuevo formato híbrido que unía la portabilidad con una consola de sobremesa. En este caso, los gigantes Microsoft y Sony no siguieron a Nintendo en esta nueva idea, apostando por los gráficos 4K que permiten la posibilidad de jugar a 120 FPS. ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? Deja tu opinión en los comentarios, no olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.